Hola a todas y a todos. Comenzamos el repaso de los contenidos del tercer complemento formativo del Máster en Dirección y Gestión de Centros Educativos, que está dedicado al desarrollo curricular. A lo largo de la presente asignatura vamos a profundizar en el concepto de currículum en sus diferentes formas. Este término, el de currículum, es muy habitual en nuestro ámbito educativo, pero si lo pensamos bien, se trata de un término polisémico. En primer lugar, porque no se visualiza igual el currículum desde la perspectiva del alumnado, que suele verlo como el conjunto de materias que estudian durante un curso, que desde la perspectiva del propio docente, para quienes el currículum es la base de nuestro trabajo a la hora de programar. Y tampoco es lo mismo para la propia administración educativa, que considera el currículum como las disposiciones legales que regulan un curso o un título. Pero vamos a ver ahora los diferentes tipos de currículum. El currículum puede ser abierto si es que permite al docente flexibilidad a la hora de decidir qué y cómo impartir sus clases, o cerrado si exige la aplicación de unos criterios establecidos sin posibilidad de innovar. O puede ser el currículum explícito cuando queda recogido en programaciones u otros documentos de manera clara, o currículum oculto que recoge todos los aprendizajes no planificados pero que de facto se producen de manera informal en el día a día. Y también podemos diferenciar entre el currículum formal, que es el que está escrito, básicamente es el mismo que hemos descrito como currículum explícito, y frente a él el currículum real, que es el que efectivamente se lleva a la práctica en el aula. Es aquello de la teoría frente a la práctica y la realidad del aula. En definitiva, en el día a día, en el ámbito informal y cotidiano, se producen situaciones que condicionan la educación y que forman parte de ese currículum oculto. Y si nos centramos en el ámbito formal, veremos que nuestra propia legislación educativa indica que el currículum es uno de los elementos centrales de nuestro sistema educativo. Así se explica en el propio preámbulo de la LOMCE y en diferentes artículos en donde se regula el currículum. Estas disposiciones legales regulan la estructura del propio currículum y los elementos que lo componen. Entre ellos destacamos los objetivos, que ya sabemos son los logros que alcanza el alumnado al final del proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto es una obviedad. Simplemente decir que todos sabemos que los objetivos van en infinitivo, pero cuando nos preguntamos por qué, muchas veces no pasamos de argumentar que, bueno, pues es por costumbre. La razón es porque un objetivo es una acción y las acciones se expresan con infinitivos. Luego están las competencias, que se definen como los conocimientos, las destrezas y las actitudes que se ponen en marcha cuando aprendemos algo. Conocimientos, destrezas y actitudes. Estas son las competencias. Entre las competencias que debemos trabajar con el alumnado, destacamos las competencias clave, que son aquellas competencias que debe integrar una persona para alcanzar un pleno desarrollo personal, escolar y social. Según nuestra legislación, son 7 competencias y la ley nos obliga a trabajarlas en las etapas obligatorias, aunque yo pienso que en las etapas no obligatorias también es imprescindible tenerlas en cuenta. En cuanto a los contenidos, ya sabemos, son los conocimientos que trabaja el alumnado para alcanzar aquellos objetivos y adquirir las competencias. Es habitual que los contenidos se dividan en procedimentales, conceptuales y actitudinales. La metodología didáctica está formada por las estrategias que utilizamos los docentes para alcanzar los objetivos planteados. Hoy en día hay un auge de las llamadas metodologías innovadoras, aunque, como ya hemos reflexionado en otras asignaturas, debemos de tratar de ser lo más rigurosos posible a la hora de utilizar una metodología concreta. Los estándares de aprendizaje concretan lo que el alumnado debe aprender en una materia concreta y lo ha de hacer de una manera objetiva, mesurable. Los estándares de aprendizaje permiten medir de manera clara los logros alcanzados. Y por último hablamos de los criterios de evaluación que describen aquello que queremos valorar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estos criterios de evaluación nos permiten comprobar si vamos alcanzando a lo largo de todo el proceso los objetivos propuestos. Ahora ya sabemos un poco más del concepto currículum. En concreto, el currículum en España se considera descentralizado y abierto. Descentralizado porque ya sabemos que las competencias en materia de educación están transferidas a las comunidades autónomas. Y abierto porque al final cada docente puede adaptar su realidad
a lo que el currículum dice. Y en estas adaptaciones el currículum parte de lo que dice la ley para terminar en la acción educativa del aula. Y cada uno de los pasitos que damos para concretar el currículum es lo que se conoce como niveles de concreción curricular. Podríamos considerar un primer nivel, que es lo que indica la ley, el currículum propiamente dicho. En el segundo nivel ya saltamos al centro, sería la propuesta pedagógica que hace el centro al adaptar lo que dice esa legislación. Y el tercer nivel sería la adaptación que hace el propio docente para su trabajo en el aula a través de su propia programación. A través de toda esta concreción curricular, los docentes debemos de ser capaces de atender de forma personalizada a todo el alumnado. Hoy en día nuestras aulas son diversas y debemos atender a esa diversidad de forma adecuada, adaptando el currículum a nuestras necesidades. Por ejemplo, es habitual que nos encontremos con alumnado con necesidades especiales o, utilizando la terminología que usa nuestra legislación actual, alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, así se le llama a la ley, alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Bueno, pues para atender a este alumnado de forma adecuada debemos realizar las adaptaciones curriculares que sean necesarias. Por lo tanto, el currículum que utilizamos en todos los casos es el currículum ordinario, pero este nos permite realizar las adaptaciones curriculares para adaptarnos a las necesidades de cada alumno o alumna o de cada grupo. Es la propia administración la que nos permite realizar estas administraciones, pero además de permitirlo la administración, hay razones lógicas, como son el principio de normalización, es decir, que se utilice el currículum ordinario para todo el alumnado, o el principio ecológico, es decir, que se tenga en cuenta la realidad del alumnado y del entorno, el principio de significatividad, con el que se intenta que el aprendizaje sea significativo y adaptado a la realidad del alumnado, el principio de realidad, pues se tiene en cuenta la situación en la que nos encontramos, la situación real del aula, y por último, el principio de participación de toda la comunidad educativa. Todo esto no son más que realidades que nos argumentan la necesidad de utilizar adaptaciones curriculares. Y dependiendo del caso, las adaptaciones curriculares pueden ser adaptaciones en el acceso, cuando el alumno o la alumna solo necesita que se adapte el medio por el que se van a transmitir los contenidos o materiales, pero que una vez resuelto esto no se van a encontrar más dificultades. O podemos realizar adaptaciones no significativas, es decir, sin excesiva importancia en relación a la programación general. O bien, podemos hacer adaptaciones significativas que sí que supongan cambios importantes en la programación. Y una vez concretado el currículum y programada nuestra acción docente, debemos de ser capaces de evaluarla. Podemos evaluar el proceso educativo, es decir, al propio alumnado y a sus resultados, pero no podemos quedarnos ahí. También debemos evaluar la práctica docente, es decir, nuestro propio trabajo. Y más aún, podemos evaluar toda la propuesta pedagógica en función de los resultados del alumnado y de nuestra propia práctica docente. Y ya sabemos que la evaluación no solo debe ser final, debe existir una evaluación inicial, al principio, y otra formativa a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En los contenidos de esta asignatura hablamos de diferentes técnicas e instrumentos de evaluación, como la propia observación, eso sí, plasmada en notas de campo, en listas de control, en escalas de estimación o en análisis de tareas. Otras herramientas como los diferentes tipos de entrevista, también debates, asambleas y puestas en común, los diferentes tipos de exámenes, etc. Bueno, sobre todas estas herramientas de evaluación vamos a tratar de debatir en el foro de nuestra aula virtual. Ahí os espero, en ese foro de debate. Y nuestro tema termina asomándonos al desarrollo curricular en los diferentes ámbitos educativos europeos, como son el noruego, el francés y el británico. Echadle un vistazo a esa parte de los contenidos. Bueno, pues así finalizamos el complemento formativo dedicado al desarrollo curricular. Espero que os resulte interesante y lo seguiremos trabajando en el aula virtual. Mucho ánimo.